Exigir la liberación inmediata para todos los presos y perseguidos políticos, víctimas del sistema de justicia implantado por el dictador Evo Morales. No permitir más un apresamiento ilegal ni persecución indebida con fines políticos contra quienes lucharon pacíficamente por la democracia. Exigir que se otorgue amnistía de forma igualitaria en favor de los ciudadanos, autoridades, líderes políticos, líderes cívicos, militares y policías que lucharon por nuestro país. En caso de aprehensión, arresto, detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares, a título de caso de golpe de Estado, todo el país ingresará en un paro cívico. Brindamos total respaldo a las medidas que adopta el sector salud para lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria 1359. Denunciamos ante organismos internacionales la grave violación, atropello a los derechos humanos para que se adopten las medidas inmediatamente para proteger al pueblo boliviano de la opresión. Para lo que pedimos, se conforme de manera inmediata una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política hasta lograr consolidar la independencia del sistema judicial en Bolivia. De corrupción del gobierno de transición. Propuesta número 2 de la Organización de Estados Americanos: denunciar los casos de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. Los bolivianos no confiamos en la justicia boliviana y no vamos a confiar mientras esté teñida de azul, mientras esté tomada por el movimiento al socialismo. Por eso acogemos con beneplácito esta propuesta de la Organización de Estados Americanos de poder tratar estos casos de lesa humanidad a través de la Corte Penal Internacional. La OEA viene a decirnos a los bolivianos, como tercera propuesta, que hay que reformar la justicia boliviana y que hay que liberar a los presos políticos víctimas de la persecución masista. Fíjense ustedes, la comunidad internacional tiene muy claro lo que está sucediendo en Bolivia. Por eso, la comunidad internacional nos propone 4 cosas. Repito, conformar una comisión internacional para investigar los casos de corrupción del último gobierno de Evo Morales y el gobierno de transición, porque en Bolivia la justicia azul no va a investigar la corrupción azul. Número 2, denunciar los casos de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. 3, reformar la justicia boliviana. 4, liberar inmediatamente a los presos políticos víctimas de la persecución masista. Aquí está el comunicado de la Organización de Estados Americanos, que viene y nos dice a los bolivianos, nos refriega en la cara que la justicia en Bolivia no sirve. Una verdad que los bolivianos conocemos, pero que ahora la comunidad internacional también conoce. En consecuencia, queridos señores de la prensa, los días que estamos viviendo no son más que la revancha de Evo Morales y el MAS a través del gobierno del presidente Arce. Presidente Arce, ¿usted va a seguir mirando a un costado? ¿Se va a lavar las manos? ¿Va a seguir siendo un títere de Evo Morales? ¿O va a parar estas detenciones indebidas? Es su gobierno el que se está manchando con esta justicia podrida. Es su gobierno el que se mancha con estas ilegales aprehensiones, con esta persecución política. Presidente Arce, diga: esta boca es mía. Dígale una palabra a los bolivianos. Deje de callar de forma cómplice. Es su gobierno. No se deje manejar por Evo Morales. Deje de ser un títere de Evo Morales. Hoy los bolivianos están perseguidos y usted es el presidente de los bolivianos. Usted y nadie más que usted es el presidente de los bolivianos. Deje de ser un títere de Evo Morales. Hoy, impávidos, vemos cómo los que cometieron fraude contra los bolivianos se presentan como víctimas. Hoy los impostores se presentan como víctimas. Los fraudulentos se presentan como víctimas y crean un nuevo relato. Pretenden imponer una mentira a través de una persecución política. Eso es lo que estamos viviendo, una persecución política para imponerle una mentira a los bolivianos
¿Y qué nos van a venir a contar a nosotros la historia? Si nosotros vivimos esa historia. Hoy tenemos una nueva generación de políticos aquí en el Parlamento que son parte de esa historia, que lucharon en las calles. Luchamos en las calles con los colegas que hoy me acompañan, con los parlamentarios, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana. Salimos a las calles con el pueblo boliviano. Estuvimos en medio de llantas y pititas, molestos por un fraude cometido por Evo Morales. Hoy tenemos una nueva generación de políticos de oposición que viene de la lucha con el pueblo, que viene de la lucha en las calles. Y si las calles va a ser el único escenario para parar estas persecuciones políticas, con nuestro pueblo vamos a estar. Porque no nos mintamos, queridos bolivianos. El procedimiento legislativo y nuestras competencias como diputados lo vamos a cumplir. Y estamos ya realizando una serie de medidas como diputados nacionales. Pero estamos viviendo, y por eso digo no nos mintamos, queridos periodistas y querido pueblo boliviano, estamos viviendo una persecución política al estilo de las persecuciones estalinistas del siglo XX, donde el criterio no es jurídico, el criterio es político. Y si política quiere Evo Morales, política va a tener, porque hay un pueblo valiente, hay un pueblo firme, que no le tiene miedo a Evo Morales, ni a Arce, ni a sus huestes azules. Hoy hablamos por ese pueblo que nunca va a estar de rodillas ante las huestes masistas. Se ha generado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se pueda dar una cautelar en Bolivia para garantizar el derecho de las personas que están afectadas en este momento por una circunstancia de persecución y de violencia política. También se han generado notas y reclamos cursando los hechos que han ocurrido en Bolivia recientemente, y estas notas de denuncias se han elevado a diferentes organismos internacionales, OEA, ONU, Parlamento Europeo, embajadas, etcétera, porque nos interesa que haya participación de la comunidad internacional en los hechos que ocurren en Bolivia para buscar un equilibrio dentro de la situación que se ha descontrolado. Tenemos que buscar la manera de salir de una situación que se ha vuelto crítica y defender las garantías, los derechos como corresponde. Justamente por eso, en este momento, queremos pedir al partido de gobierno y al Parlamento que en ambas cámaras nos restituyan los 2/3. Es fundamental la participación de los parlamentarios con voz y voto. No puede ser que el 50% de las voces y los votos parlamentarios estén anuladas por una resolución que cercena los derechos de los representantes dentro del órgano parlamentario. Recordamos que el Parlamento no se puede convertir en el brazo operativo del Ejecutivo, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. La labor parlamentaria, los parlamentarios cumplimos una labor importantísima de equilibrio, cumplimos una labor de fiscalización. Las leyes que pasan por el Parlamento tienen que ser ampliamente debatidas para que representen a la sociedad en su conjunto y para que no tengan una inclinación que desfavorezca a las grandes mayorías y a las minorías. Definitivamente queremos la restitución de este derecho, exigimos los 2/3. Hoy más que nunca Bolivia necesita de un parlamento que tenga una relativa independencia y que se constituya en el factor de equilibrio dentro de la democracia boliviana.